de inicio y de final de la charla. Bueno, en primer lugar, bueno, presentarnos, bueno, ya nos conocen la mayoría, pero está bueno que nos presentemos brevemente. Belki Fayole, que nos acompaña allí con la cámara, es el tesorero del Distrito 3, de la localidad de 9 de Julio. La ingeniera de Oliveira, que no la veo, pero estaba recién por ahí, es la secretaria de la localidad de La Barría, recién estaba. Y en mi caso, bueno, yo soy Hernán, yo soy el presidente del distrito de la localidad de Tandil, y nos acompañan en esta disertación miembros del consejo directivo y principalmente, el más importante, el disertante. Disertante a quien hemos invitado a dar esta charla que surgió de la Subcomisión de Higiene y Seguridad del Distrito. La Subcomisión de Higiene y Seguridad del Distrito ya lleva tres reuniones muy laboriosas, muy productivas, y en una de ellas, una de las finales no, digamos la anterior, se planteó la necesidad de abordar esta temática en relación a las habilitaciones. Habida cuenta que los municipios tienen como criterios dispares. Bueno, esto, digamos, pasa en todas las especialidades. eh, al estar nosotros propiciando las reuniones de las subcomisiones, algo que no venía funcionando y nosotros le hemos dado un fuerte impulso a todas las especialidades, vamos viendo que existe esa problemática, ¿no? Es decir, cada municipio tiene como su propia dinámica y su propia forma, este, y bueno, eso es lo que lo hace por ahí más complejo. La idea es trabajar en estas reuniones para capacitar a los colegas, entendiendo que la mayoría ya, obviamente, el tema lo conocen, lo tienen estudiado, pero bueno, esta interacción entre los matriculados justamente tiene ese objetivo. No me quiero extender demasiado, hay un programa de charlas y de reuniones de subcomisiones durante el mes de junio, muy extenso, que hemos desarrollado con el aporte de los colegas, que sobre el final de la disertación de José Luis lo vamos a repasar. Agradecerle al ingeniero José Luis Puerta. ¿Querés que te haga una pequeña presentación, José Luis? ¿Lo querés hacer la voz? Porque No, nosotros... hacela vos, Bien. Hernán. Bueno, el ingeniero José Luis Puerta es ingeniero mecánico, es especialista en higiene y seguridad, es un colega que se ha capacitado en la aplicación de la norma IRAM, ha hecho diversos cursos en materia de aplicación de la norma. Además, ha sido responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el municipio de Tandil en otras oportunidades, y ahora está a cargo del área de habilitaciones, o al menos de una parte del área de habilitaciones. Corregime si me equivoco, José Luis. No, no, Bien, y está es bien. un colega muy conocedor en la temática de la ingeniería mecánica, y específicamente en este punto. Si me olvidé algo, José Luis, pido disculpa, por No, favor, no, completalo. no, demasiado. Has dicho demasiado, Hernán, y te agradezco. Bueno, muchas gracias, José Luis, adelante. Por favor. Bueno, yo en primer lugar quiero saludar a todos los colegas, algunos ya los conocía, otros no, y felicitarlos y saludarlos en el Día de la Ingeniería Argentina. Espero que tengan un buen día, un lindo día, ¿eh? Y bueno, en este día, y a pedido de Hernán, hemos preparado esta charla de ruido, que vamos a tratar, o voy a intentar explicar cómo se aplica esta norma IRAM. Yo no sé si alguno de ustedes hacen uso de esta norma. Tampoco sé si quieren que yo les vaya hablando en la medida que voy pasando las placas, o tengamos una charla distendida donde podemos contarnos las experiencias de cada uno en materia o a la hora de llevar a cabo una medición de ruido molestos. Seguramente ustedes estarán o están trabajando en sus respectivas localidades en lo que hace a la habilitación comercial, donde
En muchos casos se requiere la medición de ruidos, dado que en muchas actividades comerciales generan molestia al vecindario. Entonces, allí donde los profesionales de higiene y seguridad, los higienistas específicamente, los que de alguna forma llevamos algún tiempo haciendo mediciones de ruidos, tenemos una gran tarea por hacer. Tarea que no es fácil, tarea que requiere del compromiso del profesional, el compromiso del municipio, se requiere de la voluntad de los denunciantes, se requiere de a veces hacer de mediador entre la parte denunciada y la parte denunciante. Bueno, es complejo el tema dependiendo el tipo de actividad. En algunos casos podemos volcarle alguna solución o algún principio de solución, en otros casos no tienen solución. La experiencia que yo tengo a través de los años aquí en Tandil me permite comentar de que cuando hemos tenido problemas de ruidos con algunos comercios, en actividades que han sido en su oportunidad habilitadas, cuando la molestia es tan grande y continuada en el tiempo, a veces conlleva tener que generar reuniones de mediación entre quien denuncia y quien es denunciado. Y cuando esos pasos intermedios de mediación no llegan a un feliz término, entonces a veces queda aplicar otras medidas, como la medida que tiene que ver con la sanción hacia el comercio habilitado y en algunos casos hasta la clausura. Pero claro, a nadie le gusta clausurar ninguna actividad comercial. Entonces, ¿qué se hace en esos casos, no? En esos casos es donde el profesional de la ingeniería, el higienista, empieza a cobrar un papel importante, ¿no? Porque está en su conocimiento y en su criterio saber aplicar correctamente esta norma, la norma IRA en 4062, y en función de ello, en función de los resultados que se obtengan, puede significar la clausura o no de una actividad comercial. Entonces, fíjense qué importante que es la tarea que realizamos y qué importante es tener un cabal conocimiento en cuanto a la aplicación de esta norma, ¿sí? Ustedes me dirán si las tareas que desarrollan o desempeñan tienen que ver un poco con lo que acá estoy hablando, estoy presentando. Sería bueno que esta charla sea de ida y vuelta, como para ir intercambiando opiniones, si les parece. Y si no, comienzo a mostrar las placas y vamos hablando, y cualquier duda que tengan o cualquier consulta sobre la marcha me van parando y vamos charlando. ¿Qué les parece? Bueno, comienzo. ¿Me están escuchando bien todos? Sí, sí. Sí, sí, sí. En, Bueno, en el, en el caso particular mío, he hecho estudios de ruidos en empresas, pero no al vecindario. Eh, bien, o sea, Pablo. conozco la norma, pero no la he aplicado. Bien. Ya vamos Mm, a hablar un poquito del tema, pero me adelanto en decirte que si trabajas en alguna empresa o haces asesoramiento o trabajo de ingeniería en empresas, en todo lo que tiene que ver con ruidos, seguramente lo harás con el objetivo de salvaguardar la salud de los trabajadores. Exacto, Bien, en ese caso no se aplica esta norma, Pablo. La claro. norma IRAN no se aplica cuando se trata de medir el nivel sonoro continuo equivalente o medir el ruido que hay en un ambiente laboral, ¿sí? Sí, sí, eso lo tengo en claro, lógicamente. Bien, perfecto. La norma IRAN 4062 solamente, únicamente se aplica cuando hay una denuncia concreta. Es decir, hay alguien que denuncia molestia generado por ruidos de algún vecino, de algún establecimiento ubicado en cercanía de su propiedad, de su casa, que con motivo de esos ruidos que genera no le permite descansar, no le permite hacer su vida normal, habitual. Tiene que haber una denuncia concreta. Si no existe una denuncia concreta, real y puntual, no es de aplicación esta norma. Y otra cosa importante a saber es que esta norma solamente se aplica para casos de fuentes generadoras de ruido molestos puntuales y fijas.
Es decir, esta norma no tiene aplicación para los ruidos que provienen del exterior, que son móviles, como por ejemplo el transitar de vehículos terrestres, colectivos, camiones, autos, motos, que generan ruido por lo general a ciertas horas de la noche, por ejemplo, en ciertos lugares específicos donde hay mucho tránsito, que no permite el descanso de la gente. Bueno, esta norma no tiene aplicación en esos casos. Entonces, es el punto de partida fundamental, principal que debemos saber y conocer antes de aplicarla. Se usa únicamente para casos de generación de ruidos de fuentes fijas, que están bien identificadas, que están bien localizadas. No se utiliza para fuentes móviles, ni tampoco se utiliza esta norma para los estudios de impacto ambiental, que en muchos casos algunos colegas, obviamente por desconocimiento, porque no se ha informado correctamente, suelen aplicar esta norma en los estudios ambientales. Para eso existen otras normas, otras disposiciones, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la norma IRAN 4. Perdón, ingeniero. Ingeniero. Yo te comento, Sí, sí, Claudio. Sí, ¿hablo? ¿Quién? No ¿Yo? sé, no sé Sí, quién. Jorge Brici había pedido la Jorge. palabra, José Luis. Jorge. Sí, sí, y después Claudio. Sí, Jorge. Sí, bueno, no, dos temitas. El primero que, bueno, nosotros acá en Saladillo y varias ciudades de la zona, con el ingeniero Miguel González, que hacemos esto juntos, trabajamos también no solo por las denuncias que dijo usted, sino que las municipalidades lo piden como condición de habilitación, por ejemplo, bueno, de bares, de confiterías, de bares bailables, de clubes que hacen bailes. Nosotros, esa norma, me acuerdo que hubo en el Distrito 5 un Zoom también con una ingeniera y que, bueno, se hablaba de eso. Por un lado, de quien hace la denuncia a alguien que hace ruido, pero en este caso, si bien hay algunos estudios de estos que se hicieron, por ejemplo, bueno, que yo me acuerdo en 25 de mayo en una confitería bailable porque la había denunciado un vecino, pero la verdad que nosotros acá lo que trabajamos es como parte de las habilitaciones. Uno de los puntos que pide el municipio para habilitar en Saladillo, 25 de mayo, bueno, hay otros lugares, Norberto Larriesta, Las Flores, es que se cumpla con la norma de ruidos molestos a vecinos. O sea, nosotros prácticamente hemos hecho muchos desde hace 5, 6, 7 años o más, un poco más, y la verdad que nunca tuvimos el caso de que un vecino denuncia a alguien por ruido. Siempre lo aplicaron en emprendimientos comerciales, digamos, que pueden producir ruido, ¿no? Que son los boliches bailables, los bailes de los clubes y etcétera. Y el otro tema que le quería consultar es porque acá hay creo que un cartel, lo estoy viendo yo, que dice norma 4062-16. Sí, ¿Está bien? Bueno, en realidad nosotros hay una corrección a la norma que salió en el año 22, que correcto. la parte 1 es... Correcto, correcto. La parte 1 es para mediciones con sonidos en interior, con mediciones en la parte interior de edificios, como dormitorios, salas, etcétera, y la parte 2 de la norma es cuando hay que medir ruido molesto a vecinos en el exterior, ¿no? En el exterior, digamos que sea lindero a vía pública. No sé si es así, ¿se trata de esto lo que usted va a hablar o No, de la norma anterior? mire, yo quería informar la norma IRAN 4062 del año 2016, porque por lo menos en mi experiencia y aquí en Tandil, por lo que he visto, y me incluyo, por supuesto, venimos aplicando desde hace mucho tiempo la norma IRAN 4062 del año 2001.
cuando ya salió la 2016 y ya salió la 2020 o la 2022. O sea, nos hemos quedado algunos colegas en cuanto a la aplicación de la norma más actual. Yo voy a hacer referencia en esta charla a la norma IRAN 4062 del 16, ¿sí? Pero estoy presto a escuchar cualquier comentario que usted que quiera incluir acerca de la norma 4062 del año 2022 o del 2020, no recuerdo bien el año, para poder intercambiar ideas. Igualmente, acá lo que importa son los conceptos, es decir, y acá me quiero referir a su primera consulta o a su primer comentario. Si bien los municipios establecen como pauta para la habilitación comercial de un establecimiento que cumplan los niveles de ruidos acorde a disposiciones de forma tal de que no moleste al vecindario, como le decía al principio, si no hay una denuncia concreta, real, puntual y específica de alguien que denuncia un ruido, esta norma no se aplica. Esta norma tiene aplicación únicamente cuando hay una denuncia puntual. Alguien que se queja, alguien que denuncia, alguien que se acerca al municipio y dice, quiero que la industria se vaya, quiero que el boliche se vaya porque no puedo descansar. Cuando hay una denuncia concreta, puntual y real, ahí se aplica la norma. Porque esta norma tiene que ver, cuando hablemos de mediciones, y si usted trabaja en el tema ya lo sabrá, se deben llevar a cabo dentro de la propiedad del damnificado, ¿sí? En el lugar exacto de la molestia y en el horario exacto de la molestia. Es decir, no valen las mediciones en la puerta de su domicilio, en la esquina o en la vereda de enfrente. Deben hacerse dentro de la propiedad, donde siente la molestia, cuando él descansa, ¿sí? Cuando las personas están durmiendo, descansando, están almorzando, cenando y sienten la molestia de alguna actividad ruidosa del vecindario, es allí donde tenemos que medir. Por tanto... Perdón, perdón un segundo. No, no estoy tan de acuerdo con lo que usted dice, que es exclusivamente con esto de que tiene que existir una denuncia del vecino, etcétera. Acá no lo dice la norma. La norma establece un método para medir y calificar los niveles de ruido producido. Por lo menos no lo dice la norma. No sé si hay alguna disposición No, después de no la lo dice la provincia. norma. No lo dice la norma. Como es la Ordenanza General de la provincia que trata sobre esto, que adhiere a la norma esta, y que ahora por eso le digo, adhiere a la norma esta, pero con la modificación del 21, ¿no? En realidad no dice específicamente que tiene que haber una denuncia. En la práctica hay denuncias, es cierto, ¿no es cierto? Pero no, la norma no lo establece, ¿eh? No, la Dice que el norma no. método para medir y calificar los niveles de ruido producido por fuentes sonoras que trascienden al vecindario y que puede producir molestia, pero no dice de alguien que denunció. No Puede lo dice. existir el que denuncie, No. el que no denuncie, y en este caso que habilitan las municipalidades, o como nos pasó a nosotros, que el mismo creo que fue un centro de jubilados, y la misma comisión quiso saber si con la emisión de ellos en el patio que hacían los bailes y todo eso, podíamos llegar a molestar a los vecinos. No lo había pedido la municipalidad todavía porque no estaban en trámite de habilitación y nos pidieron ellos. Por Está eso le bien. digo, no sé si es tan así que tiene que haber No, alguien que le moleste a otro. no, la norma no lo menciona. No lo menciona, es ¿Eh? cierto. No hace mención, no dice que tiene que haber una denuncia concreta real. Pero No. yo sé que así es, porque a la hora de aplicar esta norma, ruidos molestos al vecindario, es porque tiene que haber una molestia concreta, o sea, tiene que haber alguien que se esté quejando. Porque si no, ¿dónde hago la medición? No, pero O sea, eso si lo yo habrá establecido, no sé, no. a la hora de la habilitación comercial, si a usted su municipio lo manda a habilitar un comercio, una actividad comercial, y usted va y aplica esta norma habla de que la medición debe hacerse en el lugar de la molestia. Y si no hay una persona que se queje, denuncie una molestia, ¿dónde la mide? ¿Dónde hace la medición? No, ¿En qué lugar la la mide? mide, no, por eso se miden los vecinos, ¿no es Claro, usted tiene que cierto? En medirlo estos casos dentro. la municipalidad, pero no vecinos que han hecho denuncias. Yo
Mire, acá donde yo vivo, en la parte de atrás, se instaló una cervecería también con patio así de que emitían ruidos y todo. Para habilitarlo, por supuesto, bueno, uno lo pide la municipalidad, que hiciéramos el estudio para habilitarlo, empieza con los vecinos que son linderos, después con los de enfrente y después, como en mi caso, que yo era vecino por la parte de atrás, ¿no es cierto? O sea, más se midió también como más o menos lo especifica de alguna forma en la norma, se midió tanto en los vecinos linderos hasta que, bueno, uno se da cuenta que en un momento dado prácticamente no llega la emisión de la fuente, no llega la presión sonora que yo a 5 vecinos, por ejemplo, del eje de la casa, pero hemos medido lo que sí les llegaban, entre ellos mi casa, el hotel que está al lado, y la verdad era que ninguno le molestaba. O sea, nadie fue a hacer una denuncia porque le molestaba. La No, está municipalidad bien. lo pidió por habilitación. Y Está por muy eso le bien. No, digo, es concreto, y está bien lo que... puede haber, ¿quién digamos, si yo voy a, no sé, que quiero hacer bailes todas las noches en el fondo de mi casa, que es una propiedad privada y todo, y tengo interés en saber si voy a molestar, y bueno, puedo contratar esto, ¿por qué no? Si yo no veo donde dice que tiene que No, haber no, alguien que le moleste. pero ¿Qué está es lo bien. que hace, perdón, qué Estamos es lo que diciendo lo hace la mismo, municipalidad? ¿Eh? estamos diciendo lo mismo visto de distinta forma. Está muy bien lo que usted dice, es correcto. Ahora que lo escuché, No, porque es usted es lo que correcto lo que dice, usted... es decir, No, yo lo que sin dije es que... existir molestia, sin No, no, existir denuncia, la le entendí. municipalidad lo que hace en general es pedirle permiso a los vecinos, ¿no es cierto? Hay gente que no hemos medido porque no dio permiso, pero la municipalidad o el propietario va pidiendo los permisos y nos entregan a nosotros un listado firmado que podemos ingresar, ¿no es cierto? Bueno, estamos de acuerdo. Pero no es gente que hizo denuncia No, tampoco, no, ¿eh? no, Hay de está todo. claro, ya le entendí y Ah. estamos de acuerdo y comparto lo que usted dice. Ocurre ser de que por lo general, cuando hay problemas de ruido, denuncian de vecinos de ruido molesto, se aplica esta norma y vamos a la casa de los vecinos. No para el caso de las habilitaciones comerciales, que por lo menos en nuestra ciudad, en Tadil, no es común hacer lo que usted dice que se hace allá. ¿De dónde? ¿De Pehuajó? Me dijo. No, Saladillo. De Saladillo, wow. Pero no está mal lo que Sí, ustedes sí, hacen. En pero lo definitiva, piden, acá lo... está muy bien lo que hace el municipio de Saladillo y está muy bueno porque esto lo voy a copiar para hacerlo acá en Tandil. Porque a la hora de las habilitaciones, si queremos saber si un determinado establecimiento genera o no molestia al vecindario, lo que hay que hacer es entrar a la casa de los vecinos. Y si ustedes logran Exacto. del municipio de Saladillo, con algún permiso, alguna autorización, ingresar a la casa de los vecinos y hacer la medición dentro de la casa de los vecinos cuando la actividad está funcionando, entonces esta norma es aplicable. ¿Sí? Y es cierto, no hay ninguna denuncia. Simplemente ustedes se adelantan a los hechos. Están haciendo lo que podría llegar a hacerse más adelante si hubiese alguna denuncia de algún vecino concreto. Yo le estoy planteando Mire, lo mismo de otro punto por de vista. ejemplo, De la denuncia, ¿me entiende? Cuando acá en Tandil, o sea, en Tandil, en cualquier localidad, en cualquier lugar, existe una denuncia concreta de alguien que se queja por los ruidos molestos, ahí salimos los ingenieros y hacemos la medición. O sea, lo mismo que ustedes hacen en Saladillo, pero sin la denuncia. Está muy bien lo que ustedes hacen. bueno, pero Sigan por ejemplo, correcto. le doy otro caso que también es en el municipio de 25 de Mayo, en la ciudad de 25 de Mayo, 50 kilómetros de Sí. acá. También le voy a decir que, por ejemplo, en la municipalidad de Alvear nadie pide nada, es la habilitación, y si alguno se queja, el municipio tampoco pide nada y hace nada. Pero en 25 de mayo, por ejemplo, la que solicita esto es el juzgado de faltas. Cada vez que alguien tiene que habilitar un lugar de estos bailables, como le digo, lo que sea, que puede emitir ruido molesto, el juzgado de falta toma conocimiento y le solicita, no ya el municipio, sino es el juzgado que le dice al municipio que tiene que pedir la aplicación de la norma esta de molesto al vecindario. Correcto. ¿No es Acá en cierto? O Tandil hacemos sea, lo pero mismo. bueno. Acá en Tandil hacemos lo mismo. No, Le no, damos yo digo capacitación. como,
está muy bien. Le No, damos no, yo participación me al- preocupó cuando usted dijo que la norma se aplicaba No, no, exclusivamente a eso. Y yo digo, la norma no, la tengo está acá bien. y no dice Vamos, eso. Por lo menos la 21 estoy seguro. la norma no lo menciona, pero usted quédese tranquilo que si hay alguna persona que se queja, que denuncia molestia, ahí tenemos que aplicar la norma. Es decir, en definitiva, Ah, no, por supuesto. esta Sí, norma se bueno, pero es aplica cuando distinto. tenemos una queja puntual y concreta. Entonces, cuando tenemos una denuncia, o en el caso, usted comenta en Saladillo que no hay denuncia, pero que ustedes logran ingresar dentro de las propiedades de los vecinos para hacer las mediciones, lo que se mide, usted sabrá, es el nivel sonoro continuo equivalente que es generado por la fuente sonora que genera la molestia. Vamos a adelantar, vamos a simplificar la charla porque tenía pensado pasar una placa, pero bueno, se está presentando de otra manera la conversación y vamos a simplificar. Sí, Y hay que José, medir, José Luis, sí. perdón, José Luis. Quedó Claudio de Cundo con una consulta. Bueno, eh, Claudio, escucho. Perdón, ¿eh? Bueno, trato de Sí, ser breve. No, a mí me pasó que estaba fuera del municipio y me tocó hacer un par de estudios de este tipo y me fue imposible entrar al vecino y ellos lo que hacían era para habilitar, por ejemplo, una confitería que quería poner no sé, alguien que cantara tango. Entonces se hacía con lo que se podía alrededor, no llevaba aplicada la norma como corresponde, y con nuestro informe, que más o menos decían distintos horarios, todo muy bien presentadito, la municipalidad lo habilitaba. Ahora estoy en la municipalidad, estoy al revés. Y claro, y por eso mi preocupación es que se están habilitando negocios con informes de los ingenieros y no lo miran. Ya que como está firmado por el ingeniero, no importa lo que diga, lo habilitan. No lo mira Y el ahora sí municipio. estamos, claro, desde el ¿Quién no, municipio. quién no lo mira? El municipio. El municipio no lo mira, digamos, habilita en Pero, lugares. ¿vos no trabajás en el municipio, Sí, Claudio? sí, sí. El municipio creó hace 2 años recién la Dirección de Seguridad y Higiene, pero todo un logro fue eso. Y por eso lo que estoy intentando es tratar de convencer ahora a los concejales que hagan una ordenanza que les responda a los inspectores. Y está todo muy en el aire. Entonces, hay gente que viene, hace una inversión muy grande, pone, qué sé yo, me está pasando, por ejemplo, con uno que hacen arte, ¿no? Hacen talleres de tango, qué sé yo, y por ahí hacen un espectáculo. Cuando hacen espectáculo aparece, y están apareciendo, como decís vos, con denuncias. Cuando aparece la denuncia, ya la inversión se hizo, ya la gente que quiso Claro. invertir tiene mucha plata, y vos ves que para solucionarlo ya se le empieza a complicar. Entonces, digo, llevar adelante la norma, me parece a mí que está bueno que desde la base, que estaría bueno que todos pensemos igual, ¿no? Pero si se aplica esta Sí, norma, que se aplique con una buena ordenanza, que sepan, y antes de hacer ninguna inversión, le avisen a los inversores, miren, señores, esto es así. Ustedes si quieren hacer determinadas cosas, tienen que cumplir con esto, que es muy difícil medir previamente hacer la inversión, ¿no? Pero que vayan sí, entendiendo que tienen que hacer una inversión con respecto al ruido molesto. Entonces, a mí me parece que ahí está el quid de la cuestión, porque nosotros caemos tarde. Ya te hecho la inversión, está todo, y vamos a medir, y ahí sí entramos al vecino, previamente no se puede, porque a veces se complica. Pero a mí me ha pasado lo que decís vos. ¿Entendés? Ir a hacer mediciones donde nadie se queja, entonces al vecino no lo podés molestar, pero claro, sí, cuando está la denuncia lo vas a molestar. Pero ya claro. a veces es muy difícil lograr una solución que no le cueste fortuna al tipo, ¿no? Y bueno, pero para Sí. invertir en esto me hubiera ido antes. A Entonces empieza veces el conflicto. A veces con la denuncia de los vecinos, Sí, cuesta entrar en la casa de esos vecinos que denuncian, sí, sí, entrar a su casa a hacer una medición, porque obviamente tienen todo el derecho de no permitir el ingreso, por más que uno vaya con un carnet del municipio. sí, ¿Me sí. entiendes? A mí, por ejemplo, Ellos tienen el derecho de no permitir el ingreso. Sin embargo, la molestia la tienen, los problemas lo tienen y la denuncia la hacen todos los días, o se quejan diariamente, sí, sí, telefónicamente o personalmente. Y lo que comentás vos de que cuando un comercio se está por habilitar, una discoteca, lo que fuera, un boliche, es muy común que pase esto de que uno va a hacer una medición previa, habilita porque los niveles están por debajo de lo que marca, o sea, están acorde a lo que marca la norma, y después, viste cómo son las cosas, se le da el certificado de habilitación y empiezan a distorsionar todo. Si claro, antes ese es cuando el vos tema. fuiste a medir, mediste con una persona cantando con una guitarra y un micrófono, al mes, una vez que tienen la habilitación, ya son 2 guitarras, 2 micrófonos, 3 guitarras, 3 micrófonos,
o alguna batería o algún otro instrumento, con lo cual todo se vuelve mal, el vecindario empieza a denunciar y ahí vienen los problemas del municipio. ¿Por qué el municipio habilita tal boliche, tal establecimiento cuando está generando molestia? Esto es común en todos lados. Sí, sí. Este, Entonces, acá lo que está faltando es para mí, ¿no? Es una buena ordenanza que te aclare a todo el mundo, tanto al vecino como al que va a hacer la habilitación. Esto es así. Y vayamos nosotros, profesionales, midámoslo como dice la ordenanza y midamos las condiciones. Sí, yo te habilité, pero vos tenías 120 dB en el interior de tu boliche, sí, ahora tenés nosotros 200. desde hace mucho tiempo acá en Tandil con el municipio trabajamos de la siguiente forma. Yo soy quien va a hacer las mediciones a los comercios cuando van a habilitar o estoy metiéndome en la casa de los vecinos, sobre todo de noche, a hacer mediciones. Y cada informe mío dejo establecido, más allá de toda la especificación, el cálculo de medición y demás, al final dejo establecido al comercio que se le está habilitando que si los niveles de ruido futuros llegan a superar lo que este informe que estoy entregando establece y que es lo que le da la habilitación, automáticamente se le aplicarán multas, sanciones o la clausura. Se deja bien especificado para que no Claro, quepan. eso me parecía a mí que tiene que estar, pero eso digamos con una ordenanza que te respalde, ¿viste? Entonces vos decís, "Mira, yo hago el Y informe, obviamente el debería ingeniero una hace, más. El es lo tema que que manejás". muchas veces no está en las ordenanzas. Yo, mira, hace 23 años que trabajo para el municipio de Tandil y creo que hace 20 años que vengo pidiendo se haga una ordenanza municipal que contemple todo el tema de los ruidos y todavía no he logrado nada. Estoy hablando Ah, hace buenísimo, 20 años. me da un ánimo Entonces, bárbaro. no, bueno, capaz que tu municipio, al ser más chico, a lo mejor te dan más cabida. En el caso mío, no he tenido éxito hasta el momento. Pero sí, a diferencia tuya, Claudio, tengo la suerte, o sea, la suerte, por lo menos mi director, la persona que está por encima mío, que es el director de habilitaciones e inspección general del municipio, antes de la habilitación de cualquier establecimiento, cualquier informe de ruido que a él le llegue, sea de sus propios inspectores o de algún colega externo al municipio, lo veo yo. Yo lo analizo, lo estudio, lo charlamos con el director y si vemos que está todo bien, bueno, se le da la habilitación. Si no, suelo acercarme hasta el establecimiento para ver cómo son las condiciones de insonoridad que pueda tener el establecimiento. Si es necesario, hago alguna medición, algún control y cuando estamos todos seguros, ahí se le da el certificado de habilitación. Y poner Si aquí no, por ese lado, ¿no? sí, yo creo que tu participación en el municipio de Las Flores es fundamental, tenés que hacerte escuchar. Acá en Tandil, por lo menos eso sí lo hemos logrado, así que cualquier expediente o nota o denuncia que pueda haber o expediente de ruido que pueda o algún informe de ruido que pueda llegar al municipio por parte de terceros colegas externos al municipio, lo tomo yo, lo evalúo, lo analizo, lo consensúo con el director y ahí tomamos una determinación. Y si es necesario ir a medir para sacarnos la duda, voy a medir. Y es más, otra cosa muy importante, llamo a los profesionales de la ciudad y mantengo reuniones con ellos. Les explico cómo tienen que hacer las mediciones, les facilito todo el conocimiento que ellos necesiten que puedan no tener y estoy a su disposición para lo que pudieran necesitar, de forma tal de que el trabajo de ellos sea realmente una cosa bien hecha, para que le sirva al cliente y no sirva después al municipio, porque si no somos nosotros los que tenemos que andar después corriendo detrás de los problemas, ¿me entendés? Sí, sí, eso me El pasó con municipio un es el que informe que habilita, no. el municipio es el que habilita, pero si la habilitación está mal hecha o no, o se pierde el control de lo que se habilita, después los problemas recaen sobre el municipio. Y hay que atajarse toda la denuncia de los vecinos, ¿eh? Cuando se trata de un boliche bailable que está en pleno centro, que molesta a una manzana entera. Hay que atajarse todos los días la denuncia, las quejas de la gente que se acerca, que denuncia, que manifiesta su preocupación. Y más allá de ello, que en algunos casos son personas mayores, son personas con problemas de salud, y si no tuvieran problemas de salud, en algunos casos se generan problemas de salud porque no les permite el buen descanso diario, con lo cual van a trabajar al día siguiente dormidos y cansados. Se genera una problemática muy importante, muy grande, con lo cual el tema del ruido no deja de ser un tema importante, no deja de ser un tema serio, importante. Es que en Por lo realidad tanto, el que le molesta tiene toda la razón del mundo y tenés por el otro lado el inversor, digamos, el tipo que que quiso apostar tampoco podés a la clausurarlo ciudad, de qué un sé día para yo. otro. Entonces tenés Vos que... no podés decirle al del boliche, mirá, te voy a clausurar porque estás molestando al vecino. Sí, Pero el sí, vecino también tiene fácil. derecho a descansar. Entonces, Sí, sí. ¿cómo manejas el tema? Ese es el Entonces, problema.
es ahí donde viene el trabajo del profesional. Primero hay que medir para saber en qué nivel estamos. Por eso hay que aplicar esta norma, como con Jorge hablamos, en el lugar de la molestia, dentro del supuesto futuro posible problema de la molestia, en el caso de Jorge, o si ya existe la denuncia, ir hasta el lugar de la molestia y medir dentro de la propiedad. Y a partir de ahí, si los niveles dan por encima de los 8 decibeles, que es lo que marca la norma, haciendo la diferencia de nivel sonoro continuo equivalente menos el nivel de fondo, si esa diferencia da mayor o igual a 8 decibeles, se dice que el ruido molesto, pues entonces acercarnos al establecimiento generador de la molestia y se le intima a que adecue sus instalaciones. En definitiva, no se puede, porque si no más, clausurar un establecimiento y tampoco se puede hacer oído sordo al vecino que denuncia la molestia. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Trabajar sobre el comercio, la actividad comercial que el municipio habilitó para que adecue sus instalaciones. Y si después de un tiempo de insistir, de pedirle, solicitarle que adecue sus instalaciones, no puede, no quiere o se niega, bueno, ahí vendrán otras medidas, otros pasos, ¿no? Acá, en mi experiencia, en lo que llevo, en los 23 años que llevo como empleado municipal, haciendo medición de ruido y demás, he visto de todo. He visto establecimientos que se han adecuado a las normas, he visto gente que no le importa nada y se comen, perdón la expresión, una infracción semanalmente, no les interesa, ellos lo tienen absorbido como parte de los gastos mensuales, la infracción del municipio. Y en otro caso, hemos tenido que llegar a la clausura en forma parcial y a la clausura en forma permanente, porque cuando no adecúan sus instalaciones y las quejas son, digamos, excesivas en la zona, en el área, en la manzana, en el sector donde funciona ese establecimiento generador de molestia, entonces se llega a la instancia final de clausura. Casualmente, acá en Tandil, el fin de semana pasado, clausuramos un establecimiento, un boliche bailable que funciona perfectamente bien. Pero bueno, todo el vecindario no podía dormir, no podía pegar un ojo. Entonces, se llega a esas... Ojo, en el medio, entre el aviso inicial y la clausura, hay una serie de pasos, no es que de un día para otro se toma la determinación. Primero se dialoga, se intenta mediar entre las partes, se le escucha al vecino, se habla con el dueño o responsable del establecimiento, se le da participación al área de mediación del municipio. Si las partes no se avienen a juntarse a conversar y a convenir en algo, volvemos a intervenir como inspección general o habilitaciones y se les cita reuniones, se les explica a los profesionales cómo deben medir, cómo deben hacer los trabajos. Y bueno, se les plantea que tienen que presentar un plan de adecuación en el tiempo donde se comprometan a adecuar sus instalaciones. Y si no cumplen ese plan de adecuación en el tiempo, y bueno, viene después lo que se llaman las multas, las infracciones y la clausura final. Eso en términos generales, ¿sí? Así venimos Bueno, pero trabajando. disculpe un segundo. Sí, A mí me parece mucho más práctico en realidad lo que está haciendo esto, que es un municipio, por supuesto, mucho más, o otras ciudades de acá, mucho más chicos que Tandil, es que dentro del listado de habilitación que se va a incrementar, bueno, por otro tema que me hizo llegar ahora Hernán, pero dentro de los puntos piden el tema de ruido molesto al vecindario, y bueno, si alguien se puso a hacer o ya hizo la inversión, va a tener que modificar, pero en lugar de llegar al punto que le moleste al vecino, acá la municipalidad es como, después si lo controlan o no lo controlan, no sé, ¿no es cierto? Pero por lo menos acá del estudio sale cuál es el decibel que debe emitir la fuente en determinado lugar para no molestar a los vecinos. Es previo, digamos, o sea, es como que se anticipe a alguien que va a hacer después la denuncia por ruido molesto. Y el otro tema que usted decía de si lo dejan entrar o no lo dejan entrar, se puede aplicar la parte, que ahí sí es donde, como yo le digo, en la norma esta del 22, como es, reemplaza la 16 porque tiene la parte 1 y parte 2. La parte 2 es exteriores, ¿no es cierto? Ya sea en vía pública o en lugares de exterior lindando con vía pública. Con lo cual, sí. si alguien no deja entrar, usted puede llegar a medir en la vereda, siempre y cuando, el único problema de esto es que quien tenga, como en mi casa, que tengo el boliche del otro lado y me influye por la parte de atrás, no. El patio. Pero los que son enfrente a vía pública, usted puede medir
en la vereda, y si la vereda, aplicando la parte 2 de la norma, ¿no? Que ahí es donde hay grandes diferencias con la 16, y si ahí el ruido no es molesto, evidentemente dentro de la vivienda ser menos molesto todavía. No debería serlo, claro, exacto. Eso Está se bien. puede hacer. Sí, Pero aplicando la claro, norma, hay que aplicar la nueva norma y la parte 2 de la nueva norma, ¿no? exacto. Pero también hay que, y acá es donde ingresa el criterio del profesional, ¿no? A la hora de medir, que se asegure que la medición, si que la hace en la puerta de la propiedad o donde se mida, ¿no? En el interior de la propiedad, se asegure que la medición sea del ruido que proviene dentro del establecimiento y no de la vía y no del transitar vehicular, ¿no es cierto? Ah, no. Eso. No, por supuesto. O O sea si que, no, bueno, pero estamos. claro. No, ahí también la norma lo establece, que usted el ruido ese que puede producir al pasar una moto, usted directamente eso no lo Lo tiene en descarta, cálculo. lo descarta del cálculo, exacto. Eso se da mucho cuando usted también mide el ruido de fondo. Y Porque cuando claro, está midiendo el ruido de fondo, aunque sea ruido dentro de una vivienda, y en ese momento le pasó, no sé, un camión, bueno, hay que descartarlo porque si no, estamos exactamente. midiendo cualquier cosa, ¿no es Y cierto? eso también depende del instrumento que tengamos, Jorge. No sé usted con qué instrumento trabaja, pero bueno, usted sabe que los instrumentos no son todos iguales, no todos tienen la misma capacidad de medir los mismos niveles de ruido. No. Yo el instrumento que tengo es uno de los más actualizados que hay en Tandil, pero ya también no, por eso no deja de ser un instrumento ya un poco viejito, ya tiene sus años. Pero en el caso del instrumento con el cual yo trabajo, puedo medir el porcentil 90. El nivel de ruido porcentil 90 es aquel nivel de ruido que el instrumento toma descartando un 10% del total del ruido que llega al micrófono, que por norma se descarta y que tiene que ver con esos ruidos que aparecen de forma improvisada y que nada tiene que ver con la fuente que molesta. Ejemplo, justo pasa una moto con el caño de escape suelto, haciendo ruido. Justo pasa cuando estoy viendo un perro ladrando, que se suma al ruido que mi instrumento está tomando. Un auto acelerando a fondo. Entonces, esos niveles de ruidos que no son directos de la fuente generadora de la molestia, con este porcentil 90 que le digo, de alguna forma quedan compensados, queda descartado. Entonces, se puede entrar en los cálculos. Pero bueno, todas estas cosas tienen que ver, digamos, la hora de la medición, el lugar de la medición. En el caso del conocimiento que yo tengo, en muchos casos sé que se comete, digamos, el error de medir, por norma IRAN 4062 del 2001, por ejemplo, no me estoy yendo al 2022, como usted dice, Jorge, y se miden las puertas, se miden las esquinas, se mide la puerta del boliche, en la puerta de la fábrica. No, eso no corresponde. La norma establece que la medición debe hacerse dentro del lugar de la molestia, ¿sí? Por eso eso hay que tenerlo bien claro. La medición hay que hacerla en el lugar exacto de la molestia y en el lugar exacto de la molestia. Y la molestia puede darse en cualquier horario, porque acá estamos planteando el caso de un boliche, que por lo general sabemos que actúa o trabaja los fines de semana y de noche, pero no deja de ser también molesto aquella actividad que durante el día y durante una jornada laboral semanal, o cualquier día de la semana, no deja de molestar al vecindario, o puede ser un taller, una herrería, ¿no? Imagínense una casa que está al lado de una herrería donde por lo general las actividades son, en algunos casos, al aire libre, hay mucho golpeteo de metal con metal, se generan grandes e importantes fuentes sonoras molestas, o carpinterías, ¿no? Que realizan trabajos de lijar muebles con máquinas manuales, eléctricas al aire libre, y bueno, todo ese bullicio, esa molestia, ese ruido genera molestia al vecino, que más allá de que puede ser las 12 del mediodía, las 4 de la tarde, las 7 de la mañana,
no deja de afectarle a su descanso o a su actividad normal, ¿eh? Pensemos que hay muchos estudios, muchos lugares donde se trabaja, son estudios contables, de abogacía, de estudios lugares médicos, hay centros de salud, están los hospitales, que por cabeza están muy cerca o próximos a lugares generadores de ruido. Entonces, esas actividades generadoras no siempre son de noche, ¿no? Durante el día podemos tener molestias. Pero bueno, la norma IRAN contempla también el tema del horario, de la ubicación, de la zonificación, de dónde está ubicada la finca, dónde medir, el horario de la medición, si es un día de semana, si es un fin de semana, si es de noche, si es de día. Eso creo que ustedes ya lo saben. Así que bueno, esto es lo que trata la norma IRAN en general, ¿sí? Por lo importante es saber de que si la diferencia entre nivel sonoro continuo equivalente, nivel sonoro continuo equivalente, nivel sonoro continuo, quiere decir que la fuente generadora de ruido tiene que ser una fuente continua en el tiempo. Y digo esto porque a veces me han planteado casos, he recibido denuncias de gente que se queja, por ejemplo, porque viven frente a un polígono de tiro y cada tanto sienten un disparo. Pero ese es una fracción de segundos y es un ruido que no es continuo en el tiempo. Entonces es muy difícil hacer una medición sobre ese ruido, que le genera molestia al vecindario, pero que es casi imposible poder medirlo. Lo mismo que aquellos vecinos que han planteado denuncia de ruido porque el ladrar de perros o el gritar de algunos gallos, y no sé, realmente me pasa, ¿eh? Hay gente que vive cerca de una propiedad, un vecino que tiene gallos, gallinas, y que el griterío de los animales les molesta. Bueno, realmente que eso tampoco se puede medir porque no es un ruido continuado en el tiempo. Entonces el nivel sonoro continuo equivalente ahí no se puede medir con el instrumento que uno pueda llegar a tener. Lo importante, como le decía, la diferencia entre el nivel sonoro continuo equivalente y el de fondo, ¿eh? Si esa diferencia es mayor o igual a 8 decibeles, ahí la norma establece que el ruido es molesto, por tanto, se debe actuar en contra, digamos, se debe accionar contra el establecimiento que genera la molestia. Y en otros José casos, Luis, sí. disculpa, José Luis, hay una pregunta de Rocío. Si quiere habilitar el micrófono o está la opción del chat. Ahí está levantando la mano. Perdón. ¿Qué tengo que hacer, Hernán? Decime. Ahí va a preguntar. Sí, Rocío. Hola, no sé manejar mucho esta tecnología. Yo soy de Rauch. Trabajo en inspección general. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto. ¿Me pueden ver? No. Bueno, no sé cómo será para activar eso. Nosotros, bueno, lo que hacemos en la inspección general, o sea, lo que hacemos nosotros como inspectores, cuando hay denuncias, más que nada, hacemos las mediciones en los domicilios aledaños, que es lo que un poco se estaba hablando, y nosotros, bueno, tenemos una ordenanza en los horarios, en determinados horarios y unos ciertos decibeles que no se pueden superar en ciertos horarios, digamos, una cosa es lo nocturno y otra cosa es en el día y demás. Pero bueno, era como para presentarme que, bueno, que soy de acá de Rauch, y te quería preguntar por esto que estás diciendo que las fuentes fijas y continuas. Nosotros la otra vez tuvimos o sea, como una queja porque había albañiles haciendo una reparación en una roticería y bueno, y molestaba eso, digamos. Y además el extractor de esa roticería en horarios que no son una roticería y no te trabaja ni en la siesta ni en la noche. Pero bueno, esa era, si es continuo eso. Sí, bueno, mi opinión es la siguiente. El albañil que trabaja seguramente está trabajando en forma, haciendo una tarea y cuando termina su tarea termina la molestia. Eso ocurre cuando hay obras en construcción que están un tiempo trabajando, los camiones que se estacionan a la primera hora de la mañana, descargan sus materiales, el autoelevador que genera ruido con la alarma cuando retrocede, el personal que ingresa a trabajar, el ruido de herramientas. Sí, no deja de ser una molestia para el vecindario, pero tampoco es muy fácil accionar sobre una obra en construcción que por otro lado sabemos que es
por un periodo determinado de tiempo. Una vez que la obra terminó, esos ruidos, esa molestia, cesan, se suprimen, no están más, se van. Diferente es el otro caso que vos Pero planteás. ahí, perdón, un segundo. Ahí no se aplica la norma. No, no, En la determinación de eso es otra historia, porque la norma es clara que es con ponderación A, es continua. Es decir, el ruido tiene que ser continuo, es una fuente de emisión continua. Un tipo que está con un rompepavimento no es una fuente de emisión continua. Por más que esté 8 horas, correcto, el repiqueteo ese no es continuo. correcto, No tiene correcto. aplicación, ¿eh? No dije que tuviera aplicación, no. Lo que estoy diciendo es que sí, es una molestia, pero no es que tenga aplicación esta norma, para nada. Ah, sí, Distinto pero es el caso, no aplicando esta norma. no aplicando esta norma. Distinto es el caso del segundo caso o ejemplo que plantea Rocío, que si mal no recuerdo, habló de un refrigerador o un equipo de aire acondicionado. Rocío, ¿qué fue lo que comentaste? Fue el tema de un extractor. Sí, el extractor, Un en una extractor de roticería. aire que está todo el día funcionando, todo el día, todos los días. Es el mismo caso de vecinos que se quejan porque el vecino tiene una cámara de frío y tiene su equipo de refrigeración en el exterior, en el patio del vecino, pero que la vibración y el ruido le llega a su casa. Entonces, en ese caso sí, ahí tenemos un caso bien típico de ruido molesto, porque hay una fuente fija, estable y continua y localizada que genera una molestia más de 8 horas por día, todo el día, o sea, todos los días. Entonces, ahí sí es de aplicación esta norma. Hay que ir hasta la casa del vecino que hace la denuncia, se queja, y medir y ver cómo son que marca la norma IRAN 4062. O sea, hay que hacer la medición, hay que aplicar la norma. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, bueno, si la norma, la medición da como consecuencia de todo el cálculo que hay que hacer, da molesto, hay que acercarse a la casa del vecino que tiene el equipo del refrigerador, el equipo de aire, lo que fuere, y pedirle que, si no lo puede cambiar de lugar, una cuestión operativa, bueno, hay que trabajar en lo que es la insonorización, ¿sí? Hay que aislar todo lo más que se pueda ese equipo, tratando de minimizar, porque no siempre es posible eliminar el ruido. El ruido, ustedes saben que es un agente físico, es el agente físico número 1 del mundo, y como tal es muy difícil de controlar, es muy difícil de atenuar. No todos los ruidos se pueden atenuar 100%, entonces lo que se busca en algunos casos es minimizar. Y el minimizado de la fuente generadora de ruido, de la única forma que se logra es insonorizando la fuente que lo genera. O sea, en este caso el equipo, el motor, el refrigerador, lo que fuera. ¿Sí? Ahí sí se puede trabajar con la norma IRAN 4062. No en el primer caso que comentábamos del albañil que trabaja, que sabemos que está un rato y se va, o que hoy la tarea es de una forma, al día siguiente es de otra, o terminó con un sector del lugar donde está trabajando y se va más atrás a trabajar, con lo cual los ruidos van cambiando, las molestias van cambiando, ¿me entienden? Y además no se trata de una fuente fija, es algo que hoy la tenemos, mañana puede no estar. ¿Sí? Bueno, yo no voy a mostrar ninguna placa porque la placa que tengo para mostrar ya la venimos charlando, así que simplemente decir que como criterio importante para que los colegas se lleven y sepan de que la norma solamente se aplica cuando hay, como yo planteaba en un principio, cuando hay una denuncia, pero también lo que dice Jorge es correcto. Si el municipio, por autorización del municipio, a la hora de habilitar un establecimiento comercial, se puede hacer mediciones dentro de las propiedades de los vecinos de la actividad que se está por habilitar, a los efectos de saber anticipadamente cuál puede ser el grado de molestia, eso también se puede llegar a hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo más que quieran plantear. Yo, Este, a mí de la norma, de la aplicación, me queda una duda que, bueno, es sobre el tema de ruido de fondo. sí, Yo entiendo bueno, que lo que dice la norma, nosotros tenemos que
tener un ruido de fondo medible, si podemos, tomar como ruido de fondo algo que medimos en el lugar X, en la hora X y demás, o eventualmente calcular ruido de fondo como un cálculo. ¿Está bien? Y de Está esos muy dos bien, tomar el menor. correctísimo. ¿Está bien eso? Siempre, Claudio, Sí. siempre en todas las mediciones que hagamos como profesionales, siempre hay que hacer las dos cosas. Hay que Sí. medir el nivel de fondo y determinar el nivel de fondo calculado. Está bien. Si por algún motivo, alguna razón operativa, no se puede medir con el instrumento el nivel de fondo, si por alguna razón no se puede medir, ejemplo, yo estoy en la casa de un vecino midiendo el ruido que genera el boliche que tiene al lado o enfrente. Si el nivel de fondo que debe realizarse en el mismo lugar y en la misma hora, prácticamente en la misma hora, en el cual yo mido la medición o tomo la medición del nivel sonoro continuo equivalente, si no puedo medirlo porque, supongamos, el boliche no paró, sigue funcionando hasta altas horas de la madrugada y yo me tengo que ir, tengo que dejar especificado en el informe por qué motivo no medí el nivel de fondo. No se midió el nivel de fondo por tal motivo. Y en ese caso únicamente se usa el calculado. Pero si se puede medir el nivel de fondo, lo mido. Pero también lo calculo. Entonces, ¿cuál de los dos tomo a la hora de los cálculos de la medición? Tomo el de menor valor. ¿Sí, Claudio? Está Si bien. el calculado me da 40 decibeles y el medido me da 42, tomo el menor. Siempre tengo que tomar el menor. Si Y el a mí medido no. me da 40 y el calculado me da 45, tomo el medido, el que me da 40. Está Y bien. ese es el valor que introduzco en la ecuación matemática para que después, cuando hago la diferencia con el nivel sonoro continuo equivalente, vea Eh, qué niveles sí, tengo de yo lo molesto. lo que me planteaba era, a ver, yo tomo un nivel de fondo, qué sé, vamos a suponer cualquier cosa, ¿no? El vecino me genera, por decirte, 60 dB. En ¿De las fondo? flores, en el obelisco de las flores, capaz que el nivel de fondo me da 38, que es 40. Y en el obelisco de Buenos Aires me va a dar 150. Entonces, mi pregunta era, digo, si tengo un nivel de fondo muy alto, y digamos, el ruido que yo genero no lo mueve, en Buenos Aires ni se va a sentir y acá en las flores va a ser ruido molesto, ¿no? Entonces, esa es la duda, digo, no me pasa en las flores, pero me planteaba esta situación, me seguí la idea, sí. O sea, el nivel de No, fondo, me perdí un poquito cuando dijiste obelisco. ¿Vos me estás diciendo que estás midiendo en el obelisco, en la vía pública? claro, yo te digo, No, tenemos dos obeliscos, en las flores tenemos obeliscos, la verdad que tenemos sí, obeliscos, sí, 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 impresionante. lo Bueno, un conozco, poquito más chico que el de pero lo digo, si yo conozco. Sí. mido en el En la obelisco de avenida las San flores, Martín está, en la claro, avenida San Martín. digo, si mido en el Sí, obelisco de las flores, voy a tener un nivel de fondo de 40 dB. Y mido en el obelisco de Buenos Aires y tengo 180, qué sé yo. Entonces, bueno, pero para que quiero ir por parte, a ver si te entiendo, Claudio. ¿Vos me sí. estás diciendo que me dice en dónde? ¿En el obelisco, parado al lado del obelisco? No, ¿O no, estás vamos a dentro? poner, estoy diciendo un caso cualquiera, pero digo, un vecino me genera 50 dB, por decirte, que con el ruido calculado que me da 40, sería con el ruido calculado me da ruido molesto. ¿Está bien? Sí, Me seguí la idea, o sea, un vecino X. Pero no es lo mismo el ruido que le llega al vecino en Las Flores que en Buenos Aires. Y la norma es para todos. Entonces, si el ruido de fondo era 150 dB, que sin hacer el ruido de 50 dB el vecino va a tener, adentro lo va a tener mucho más que los 50 dB que me da el ruido calculado. Entonces digo, cuando tengo casos de un ruido de fondo muy alto, y si me queja el vecino, voy y lo calculo con la norma y va a tener razón el vecino, porque lo hace por romperle los quinotos, pero sí, ¿me entendés lo que digo? O sea, sí, te entiendo, pero vos estás aplicando la norma. claro, pero digo, en ese caso es como que, viste, no sería tan justo. En las flores no va a pasar, Sí, porque acá el sí, ruido de sí, fondo sí. no existe. Pero Pasa, digo, pasa eso. en lugares de mucho ruido, ya lo tiene el ruido molesto de entrada nomás. Sí, sí, Por sí. más que genere lo que genere el vecino, y si el tipo se le queja, lo puede complicar, digamos, porque en realidad
O sea, yo en ese caso que le mido, le digo, no, ya tenés este ruido de antes, digamos, no lo mueve, no le mueve la aguja por ahí al vecino, ¿viste? Sí, Le echa sí, la culpa al vecino y pasa, tiene ruido. incluso a mí me ha pasado de que a veces el nivel de fondo me da por encima del nivel sonoro continuo equivalente. A eso Entonces, voy. decir, ¿cómo? ¿A vos no te ha pasado eso? Claro, entonces digo, el vecino no tiene razón de ser que la protesta, digamos. Porque ya lo tiene más, es molesto, pero por la calle, no por Sí, el sí, ruido sí, que le genere el boliche, claro. digamos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, te entiendo, Pero sí. eso es así. Pero vos, cuando se Nosotros, trata de la calle, ya dijimos que no, ahí no hay aplicación esta norma. claro, por eso digo. Pero Entonces ahí no puede ya hacer nada. O sea, ahí no puede medir, no puede aplicar la norma. Puede no aplicar aplicamos la otras norma. cosas, pero esta norma no la puede aplicar. No la puede aplicar. Está bien. ¿No? Y cuando tienes esos problemas, no hay mejor cosa que trabajar con el tema de insonorización de los establecimientos. Está bien. Es otra cosa, ya es aplicar la ingeniería acústica a todo lo que es establecimientos donde uno convive todo el tiempo. Sí, Y sí, sí. Jorge, la IRA en es 4062 la que dijiste el 22. La que decía vos del 22, que ¿Cómo? está. Es 4062, 22. No, La no, que, no, perdón. La norma es, no, cometí un error ah, ahí porque es la fecha de edición. En realidad la norma es del año 21, la 21, ah, está bien. 2021. Sí, Es Sí, por eso. la parte 1. Ajá, sí. Lo importante de esto es que aparece la parte 2, ¿no es cierto? Que incluso después las vincula. Y también en esta norma esta nueva, la que se está usando ahora, el procedimiento de calificación es un poquito distinto que aquel famoso que daba -8 directamente o +8. Hay Sí, toda una consideración entre el medido y corregido y el calculado, y se tienen que cumplir determinadas, por ejemplo, hay un caso donde el medido de fondo es menor que el calculado, o al sí. revés. Bueno, hay una serie de condiciones. No es tan fácil ya determinar el tema de los 8 decibeles con una cuentita nomás, ¿no? Es un Ajá, cuadro bastante importante, ajá. pero bueno, no, pero perdón, yo estaba leyendo acá 22 y no, la norma es Es la 21. el año la 2020, norma 1 2021. 2021 y la norma 2 2021. Sí. Está bien. Lo que pasa es que hay una publicación que se hizo, la primera publicación, la primera edición, creo que ahora hay una segunda, pero tiene muy pocas correcciones, es del 22 de julio del 21. Yo cometí el error porque leía 22 acá arriba, ¿no? Pero está Sí. bien, es 21. Está bien, no lo encontraba. La norma Sí, sí. 4062 del 16, que es la que yo estoy de alguna forma ilustrando acá en pantalla, a diferencia de la 2001, es que contempla tres variables, tres constantes de corrección, que se le aplican al nivel sonoro continuo equivalente, que tienen que ver con si el ruido tiene bandas tonales, si tiene bandas impulsivas o de impacto, y tiene otro término de corrección que tiene que ver si en el espectro de ruido que pueda presentar la medición puede haber gran cantidad de bandas en bajas frecuencias. Entonces, en ese caso, se contemplan tres variables que se pueden sumar o no, dependiendo de lo que aparezca en la medición, en el espectro de ruido, en el gráfico espectral, y puede cambiar, en definitiva, el valor del nivel sonoro continuo equivalente. Lo puede hacer más alto o más bajo, dependiendo de lo que se mida, lo que se esté. Pero bueno, ya se requiere también para ese tipo de determinaciones que el equipo, el instrumental que usamos, tenga la característica o la cualidad de poder arrojar una impresión gráfica de forma tal de que cuando nosotros llegamos a nuestras casas, a nuestro gabinete, podemos hacer un estudio del espectro gráfico de ruido que nos puede arrojar el instrumento y ahí determinar los valores de las constantes. No sé si fue claro, pero bueno, quiero decir que la norma IRAN 4062 del 2016 con relación a las otras contempla estos tres parámetros, estas tres variables. Eso lo vi, sí. ¿Qué pasa? Por lo menos que en Tandil pasa, de que como no todos los ingenieros que se dedican a hacer mediciones tienen instrumentos, y los que tienen son instrumentos cuyas características
no son las que deberían reunir los equipos a la hora de aplicar la norma IRAM, porque ahí la norma IRAM también establece una serie de normas de cómo debe ser el instrumento de medición. Bueno, el instrumento, si no presenta las características propias para poder hacer un informe gráfico, para que el profesional pueda hacer lectura e interpretar de qué tipo de ruido está obteniendo, tampoco va a poder aplicar la norma IRAM 4062 de 2016, o sea, se va a quedar con la de 2001. Está bien. Y ahí en Tandilo, no sé, Saladillo, ¿tienen gente? Pues acá no hay nadie capacitado como para zonificar, acomodarle los establecimientos a la gente. ¿Hay gente capacitada ahí como que se pueda tocar? En ¿Cómo Tandil, acomodar? No te entiendo. No, en el caso ¿En que qué? vos encontrés, o seas el nexo para que los vecinos con el boliche, quien sea, quiera decir, bueno, sí, yo voy a adaptar la situación y qué sé yo. Gente para especializada lo que que, para lo que es No, la... no, claro, lo que vos decís, empresas estas que se dediquen a sonorización, ingenieros. claro, No, sí, no, alguna cosa de esa. en realidad no hay. No hay ya. Yo particularmente tuve un caso justamente el 25 de mayo cuando él hablaba de la herrería, que era una herrería lindante, bueno, justamente en el lugar que tenían los mayores máquinas que utilizaban en la herrería. Justamente el lindero estaba el dormitorio de la mujer, era todo un lío. No, por un lado consultó un especialista, pero sobre todo para revestir la pared lindera, ¿no es cierto? Y por el otro lado le fuimos buscando nosotros la forma, por ejemplo, la famosa sierra de corte, ¿no es cierto? Que él tenía una sierra de corte bastante antigua. Esto fue genial, ¿no? Porque tenía una sierra que cuando cortaba una barra de, por ejemplo, ya de más de 1 pulgada, así en medición directa estaba dando 90, 92, el chillido que hacía, ¿no? 92 decibeles. Bueno, terminó comprando una sierra de última tecnología que de los 92 decibeles, en la misma barra, lo que se medía era 10, 12 decibeles, ¿no? Entonces, usando un montón de esas cosas, logró que cuando hicimos como 10 mediciones, incluso en presencia con la jueza de faltas, ¿no? Hasta que se logró, digamos, haciendo adecuaciones, sobre todo la de la pared y esto de herramientas, por ejemplo, una que fue una pavada, es decir, ellos tenían un pedazo de tronco que, bueno, ahí martillaban con una masa grande, y bueno, uno de estos ingenieros que vino un día de Buenos Aires por el tema de la pared, me acuerdo que yo fui, estábamos hablando, le digo, fíjate esto, el ruido que hace con la masa, pero es muy fácil, dice, con un caucho de 22 centímetros se acabó el ruido. Y tenía razón. Hay unos tacos enormes que se usan en las bases bueno, de los grandes compresores o máquinas estas de usinas. Y bueno, compró un pedazo de eso, lo puso arriba del dock y después golpeaba y no se sentía nada, ¿no? O sea, se hizo eso. Pero no, acá no hay especialistas en pero hay mucho del alcance. ¿Vos dónde estás? ¿En Las Flores? Sí, ¿En Las Flores? No, pero hay sí. muchísima empresa en Buenos Aires y la verdad que hay también mucha información. Hay mucha información hoy en día, como en todo, ¿no? En la web, en internet, sobre productos que hay. Yo en mi Sí, casa, conseguí cuando hice unos locales adelante, el tema era cómo aislar del living que tengo prácticamente medianero con los locales. Y al final conseguí que tuve que hacer unas paredes y eso, conseguí unas membranas acústicas, ¿no? No estas, los paneles, esos que parecen de los huevos, no. Una membrana acústica que se fijaba en la pared y bueno, puse, por ejemplo,
2 veces el revestimiento con la membrana y bueno, bajé los decibeles que daba miedo. No, eso, no, yo acá en la zona no conozco a alguien que, así como se dedican a refrigeración, no hay. Claro, eso. Sí, no, por eso No yo hay, las no. referencias que tengo son toda La Plata, Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y le Sí, preguntan tienen que... le preguntan a cualquiera de la zona, él tira, ¿viste? Pero vos decís, pero a mí me pasó con un caso también que tenía tenía una pieza que daba justo a un lugar que hace baile, que es el tipo cada tanto, ¿no? Estos locales que se alquilan. Y claro, le tiró uno, pero vos decís, bueno, pero es lo mismo 5 centímetros que 10, que 20. No. ¿Qué es lo que vos tenés que...? Nosotros medimos y decís, bueno, pues largá diciendo, bueno, tengo que bajar 30 dB, 40 dB, por lo menos para que te orienten. Entonces, cualquier loco le tira algo y ya lo creen y van y lo compran. No quiso firmar nada, estamos con el acta ahí dando vuelta. Por eso digo, Sí, estaría y bueno eso que algún profesor, pero específico, ¿viste? es Pero bueno, un tema sí, que requiere un conocimiento, ¿no? sí, Conocimiento de los materiales, y claro, ese es el punto. ¿Sí? conocimiento en cuanto a su colocación. Mi experiencia, en Tandil tampoco tenemos gente especializada en lo que es No trabajo hay. de insonorización. Siempre hay que caer en Buenos Aires, La Plata. Pero sí, a veces nos animamos a hacer algunos trabajitos, como acá hablamos, comprando o sugiriendo la compra de algunos materiales. Y el tema es que cuando la gente que tiene que hacer trabajo de insonorización no sabe consultar al profesional, no consulta al profesional y se deja llevar por lo que el comercio le vende. Sí, sí, Acá entiendo. tenemos en Tandil recientemente el caso de un boliche que generaba mucho ruido al exterior y que por recomendación de algunos comerciantes le habíamos sugerido del municipio que colocaran telones, esos telones gruesos, pesados, que ayudan a insonorizar, bueno, y que lo tienen que colocar no en forma extendida, sino acordonada, todo como si fuera un acordeón, todo haciendo Sí, sí. onditas para que eso atenúe más, amén de que también tenían que insonorizar paredes, techos y otros lugares del boliche. Le habían sugerido una tela que parecía una seda, y la habían colgado de punta a punta. Habían hecho una inversión, habían hecho un gasto, habían llamado gente para que lo colocara y contento un día nos llaman al municipio para que fuéramos a ver las obras. Tuvimos que rechazarle todo. O sea, invirtieron, gastaron plata y gastaron tiempo inútilmente y no lograron nada. Por eso que a veces es importante saber sugerir, saber asesorar. Existen tablas del grado de atenuación de algunos materiales. Para trabajos menores, trabajos chicos, tal vez con la consulta de estas tablas y conociendo los materiales que se usan para insonorizar de algunos comercios, se podría llegar a hacer un trabajo menor, chicos, pero cuando se trata de una obra grande, importante, de insonorizar todo un establecimiento, una sala de audio, un cine, lo que fuere, ya hay que llamar a gente especializada. Bueno, viste, de acá nos queda un deber, por lo menos ya tenemos una salida laboral. Sabemos lo que falta. Armamos algo en la zona. Sí, el problema, ¿sabés cuál es, Claudio? El mercado. Sí, bueno, Es como digo yo, lo mismo se aplica en la flor y todo, cuando vienen mucha gente que hay que vienen con esos proyectos formidables, le digo, muchachos, hasta que no esté McDonald's en la rotonda ni lo intenten. No claro. tenemos población acá, ese es el Sí. problema. Por eso hay que sumar toda Tandil la sería zona. distinto. Sumar toda la Tandil o La zona. Barría, bueno, ahí puede ser Sí, distinto. Mm. Pero tenés acá, Tandil y La Barriga como grande, ¿viste? Nosotros Hay lo una sumamos ahí. consulta, perdón, Claudio, disculpa. Sí. Rocío tiene una consulta, José Luis. Bueno, A ver si escuchamos. está escuchando, Rocío. Hola, sí. Quería consultar, porque nosotros acá en Rauch lo que hacemos es hacer la medición de los decibeles con el decibelímetro, obviamente, que está calibrado y eso todos los años y demás. Pero nosotros no hacemos la medición de fondo o ruido ambiente. O sea, ingresamos al domicilio y hacemos, pero no sé cuál es ese cálculo de resultado y eso que estaban nombrando, yo desconozco, digamos. Bueno, Obviamente que si pasa una moto, no, esperamos que, o sea, medimos, y otra de las cuestiones es con o sea, con ventana abierta o con ventana cerrada. Es otra. Nosotros en la ordenanza que tenemos dice con abierta, ¿viste? bueno, Pero
Rocío, en base a lo que vos comentás, yo te sugiero que leas la norma, porque la norma especifica claramente cómo debe hacerse la medición dentro de la propiedad del vecino que denuncia. Es decir, hay que hacer la medición del nivel sonoro continuo equivalente, que es la medición que se hace cuando el establecimiento está funcionando a full, cuando se escucha el ruido de los parlantes o de la música que están pasando, si estamos hablando de un boliche. La medición debe hacerse dentro del ambiente o la parte de la casa donde se siente la molestia y en el horario de la molestia. Debe hacerse, el equipo debe estar posicionado a una distancia no menor a 1,20 m de las paredes, si mal no recuerdo, perdón, no me acuerdo bien, pero creo que 1,20 m de las paredes, y a 1,50 m de altura con respecto al nivel del piso. Debe hacerse con las ventanas cerradas, y si por algún motivo lo querés hacer con ventanas abiertas, hay que explicar, hay que especificar en el informe que vos vas a hacer después, por qué motivo hiciste la medición con las ventanas abiertas, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones de cómo ubicar el equipo, dónde ubicarlo, a qué distancia, qué tiempo de medición, vos sabés qué tiempo de medición tenés que, cuánto tiempo medir. Vos tenés idea de cuánto hay que medir. La medición de nivel sonoro continuo equivalente no debe ser inferior a 15 minutos. La medición Sí, 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 y siempre y 15 cuando, minutos. 15 por lo minutos, menos sí. 15 minutos. Y tenés que asegurarte que en esos 15 minutos aparezca el nivel que más preocupa al vecino. Es decir, porque vos podés estar escuchando una música en donde, qué sé yo, el nivel de frecuencia es uniforme hasta que de golpe aparece un pico y después vuelve a bajar, sigue uniforme y aparece otro pico. Y a lo mejor entre pico y pico no pasan más de 15 minutos. ¿Me entendés? Puede pasar algo así. Entonces vos te estás llevando una medición errónea porque no estás contemplando en tu medición ese pico. Por lo tanto, es de 15 minutos siempre y cuando en esos 15 minutos de medición vos te asegures que tenés ese pico de ruido. Si no lo tenés, tenés que hacer una medición más prolongada en el tiempo. ¿Sí? Eso en cuanto al nivel sonoro continuo equivalente. Y después está lo otro que hablamos, que es el nivel de fondo que tenés que tomar. Que tenés que tomarlo en el mismo lugar y el mismo día. No podés, por ejemplo, ir al día siguiente, vengo mañana, que mañana el boliche está cerrado y mido mañana. No, tenés que hacerlo el mismo día y ni bien cese el ruido principal, el ruido generador de la molestia. Ahí tenés que medir. Por lo tanto, a veces hacer una medición de ruido conlleva mucho tiempo en la casa del vecino. Con lo cual no deja de ser otro problema también, ¿no? Porque los vecinos, ¿quién te atiende a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y te permite estar 2 horas dentro de su propiedad, a veces hasta en su propio dormitorio, para hacer una medición de ruido? Es difícil, O hay que sea, controlarlo. entiendo como que entonces tenés que ir antes a hacer una medición de ambiente, antes de que esté la fiesta. Podés hacer dos cosas, o empezar a medir antes de que empiece la música o la fiesta, o quedarte cuando termina la fiesta inmediatamente hacer la medición de fondo, a no ser que vayas con una autoridad municipal y que cuando vos necesites medir la música de fondo, el inspector municipal o la autoridad municipal se acerca hasta el establecimiento y de alguna forma, entre comillas, porque si ahí están pasando música, no van a parar la música para que vos hagas una medición. Pero supongamos un motor, una máquina, un equipo que genera ruido, se puede acercar hasta el propietario de ese motor, equipo que genera ruido y pedir que apague el equipo. Entonces voy a hacer la medición de fondo. Medición de ambiente, el término Entendido, sí. ambiente se utiliza, el término ambiente no se utiliza en estos casos cuando hablamos de norma IDAM, ¿sí? Hacer una medición de ruido ambiental tiene que ver con una medición de ruido en el medio exterior, por lo general se entiende, no cuando estamos dentro de una propiedad midiendo. Por tanto, no te acostumbres a hablar en términos ambientales, sino medición del nivel sonoro continuo equivalente o nivel de fondo, ¿sí? Sí, sí, sí. Cualquier Cambio el consulta ruido que ambiente por el nivel de fondo, digamos. El ruido ambiente uno le dice al nivel de fondo, pero eso entonces sería como hacerlo antes de la fiesta, entiendo. Antes de la fiesta o ni bien termina la fiesta, exactamente. O termina la fiesta. Y Sí, después o a cualquier hora, digamos, nocturna, por ahí, de cualquier día.
Es decir, es lo mismo. Lo que no lo podés hacer es mientras está funcionando, mientras está emitiendo la... Pero vos podés hacerlo el día anterior, qué sé yo, a las 4 de la mañana. Si es que bueno, los boliches no cierran a las 4, así que habrá que hacerlo más tarde, ¿no? Sí, hay muchas, pero hay muchas normas de esto, de la medición, para medición según los casos. Hay muchas normas hay mucha norma IRAN de eso, hay mucha bibliografía de esto, ¿no? Sí, Y después hay tenés que normas. detectarlo. Hay normas Tenés que IRAN que contemplan mediciones en ambientes al aire libre. Hay normas que contemplan mediciones ambientales para estudios ambientales, de impacto ambiental. Yo la verdad que no las he leído todas, te tengo que decir la verdad. Pero no, como no es el tema que estamos tratando, por ahí no me quiero meter en algo que no lo conozco bien todavía. Pero sí, a la hora de hacer una medición de ruido molesto, lo que tenés que tener en cuenta son estos dos parámetros, ¿no? El nivel sonoro continuo equivalente y el nivel de fondo. Esas dos cosas son las más importantes. Nosotros lo que hacemos el otro día fue, no sé si escucha, sí. Perfectamente. Ah, bueno, buenísimo. Hicimos como con ventana abierta y con ventana cerrada. Perdón, Del, preguntan, ¿por qué hiciste del con ventana abierta? estacionamiento. ¿Por qué hiciste con ventana abierta? Porque la norma, o sea, la norma esta que tenemos nosotros dice con ventana cerrada. Perdón, ¿es una norma o es una ordenanza lo que ustedes tienen, lo que vos está diciendo? Ordenanza, creo que es una ordenanza. Una ordenanza es distinto a una norma, ¿eh? En la Sí. ordenanza la hacen gente del municipio, que puede ser o no entendida en el tema ruido. Entonces hay que tener cuidado con las ordenanzas municipales. Yo acá en Tandil he tenido que anular 2 o 3 ordenanzas municipales que hablaban de ruido y que estaban mal. Y no se volvió a hacer más ninguna otra ordenanza de ruido. Por eso que hoy aplicamos la norma IRA. Pero tengamos cuidado con eso, Rocío. Una cosa es una ordenanza Disculpame, municipal y otra cosa es la norma. me equivoqué. La ordenanza de nosotros dice con la ventana abierta. Me equivoqué. Es con ventana abierta. ¿Y por qué dice ventana abierta? ¿Por qué dice ventana abierta? Yo no sé por qué dirá abierta. Cuando la gente denuncia una molestia, y por lo general si se trata de una fiesta, como mencionás vos, una actividad nocturna, por lo general es en horarios de la madrugada, o sea, de alta hora de la noche, es nocturnidad lo que se está midiendo. Y por lo general, no digo que siempre, uno cuando descansa con las ventanas cerradas. Entonces, no entiendo por qué la ventana es abierta. Ahora, Te hay explico. una razón. Lo hicimos para contrarrestar esto del nivel de fondo o demás, una cosa así, ¿viste? No, vos Como no se midió cuando medís nivel sonoro continuo equivalente y medís nivel de fondo, tenés que medir en las mismas condiciones. El equipo tiene que estar dispuesto en el mismo lugar y con las mismas condiciones del lugar. No podés hacer mediciones con ventana abierta, ventana cerrada, o lo haces con ventana abierta o con ventana cerrada, pero tenés que especificar en el informe por qué lo haces con ventana abierta, por ejemplo. Pero esa ventana abierta del emisor, está hablando, ¿no? ¿Ventana abierta de qué, Claudio? Del emisor del ruido. No, yo entiendo no, del ventana abierta ambiente, de la del propiedad de domicilio. la casa donde Rocío está haciendo la medición, Sí, Ah, del esa está, la denunciante, ventana abierta de la persona que que recibe. denuncia. del domicilio. Del domicilio No, yo aledaño. a veces he hecho, en su momento decía, bueno, del emisor con ventana abierta y ventana cerrada, y te daban cosas totalmente distintas. Y bueno, acá con ventana abierta ruido molesto, con ventana cerrada no, del emisor. Pero otra historia, era una medición adicional, porque a veces para decirle, mira, los días de verano, vos no podés abrir, por más que quieras, no podés abrir la ventana, porque ya pasa a ser molesto tu ruido, por más que llegue a, ¿entendés? Pero del emisor, del otro no, ahí te conviene, es medio raro la ventana abierta para el receptor. Sí, aparte que en realidad el ruido de fondo, si lo tenés que medir en la casa como dice acá el ingeniero, del que denuncia, lo tenés que medir con la fuente apagada, y realmente si abrís la ventana, no,
decir, la norma está bien. Hay una norma que especifica de eso, creo que es la 4113. Por ahí le podría servir a Rocío. 4113, correcto. Sí. Sí, sí, pero si no, abrir la ventana para reemplazar el ruido de fondo, no, es No, una utopía, la verdad. ¿no? Ahí te estás equivocando, Rocío. Correcto lo que Sí. dice Jorge. O sea, si haces la medición de ruido del nivel sonoro continuo equivalente con la ventana cerrada, el nivel de fondo también lo tenés que hacer con la ventana cerrada. No puedes jugar con la apertura de una ventana o una puerta de acuerdo a la conveniencia del denunciante. O se mide todo con ventanas cerradas o se mide todo con ventanas abiertas. ¿Mm? Pero tenés que especificar por qué abrir la ventana. Porque el ruido, en realidad el concepto de ruido de fondo, y esto hay que tenerlo muy claro, es la fuente apagada, porque vos acá lo que estás midiendo es el vecino que denunció contra el tipo del boliche que está. Entonces tenés que apagar el equipo y ahí medir el ruido de fondo. En el mismo lugar, Exactamente. digamos, ¿no? Exactamente. En el mismo lugar que estás midiendo, que vas a medir el En el mismo ruido. lugar. O sea, Yo, por Claro. ejemplo, eso. cuando voy a medir, tengo un trípode. Posiciono mi trípode a 1,50 m del piso y a 1,20 m de la ventana o de la pared. Claro. Apuntando mi instrumental hacia la ventana, obviamente, por donde ingresa el ruido. Y ahí hago, en esa posición, sin tocar el instrumento, hago la medición de ruido, nivel sonoro continuo equivalente. Y después, cuando la fuente cesa, sin tocar el instrumento, sin tocar el trípode, en la misma posición, la medición de ruido, la medición de fondo, el ruido de fondo. Claro, por eso digo, por eso que debo decir que el tiempo es bastante importante, porque tenés que ir a la casa del vecino, posicionarlo cuando no hay ruido, ver lo que te da de fondo, con un mínimo de 15 minutos, como decíamos, Sí, según mínimo el 15 minutos. instrumento, y Exactamente. después en el mismo lugar cuando está generándose el ruido, ¿no? Exactamente. Las condiciones tienen que ser las mismas, no tienen que cambiar. Claro. Sí, sí. Sí, creo haber entendido. Que se hace con la ventana cerrada, a 1,50 m del piso y 1,20 m de la ventana, apuntando hacia la ventana. Y 15 minutos como mínimo el tiempo, digamos, de medición. De medición. medición. Sí. Correctísimo. Y Así bueno, es. y hacerlo en distintos días, ¿no? O sea, la medición para medir lo que La es medición, nivel de fondo, un día distinto o igual el mismo día, pero antes de la fiesta. preferentemente el mismo día. O sea, tenés que esperar que termine la fiesta. O antes. O antes. No al día siguiente. Porque el día siguiente puede ser un día lunes, un día de semana, por ejemplo, donde las condiciones cambiaron totalmente. Si vos estás midiendo un domingo, por ejemplo, y haces una medición de ruido de fondo cuando cesó la música, cuando la fiesta terminó, vas a tomar el ruido remanente, lo que se escucha, pero cuando la fuente generadora está apagada. Y ahí tenés ruido de gente que sale del boliche, que habla, que grita. Si al día siguiente vas y medís, ponerle un día lunes, esa actividad no está más. Entonces vas a medir otra cosa. Puede Y pasar de eso. esos resultados, digamos, que me dé ponerle el nivel de fondo, un resultado. Y después la medición con el boliche o lo que sea, o la emisión sonora funcionando otra. ¿Qué hay que hacer? ¿Una resta, algo? Sí, la norma, No, es bastante complicado. Claro. la norma es compleja, sí, hay que leer un poquito e interpretarla. Pero sí hay que hacer un cálculo matemático ahí, sí. Pero además intervienen otras variables. En el nivel de fondo calculado, como decíamos hace un rato, intervienen otra constante de corrección que tienen que ver con el horario en el que se hace la medición, tienen que ver con las características de la finca, el lugar en el cual estás midiendo, y tienen que ver con, con la zonificación, si es centro, es urbano, zona hospitalaria, si es zona residencial, etcétera, etcétera. Eso está todo tabulado en la norma. Una cosa que es importante es el carácter tonal también. El carácter tonal del ruido que estás midiendo, eso se corrige, ¿viste? Correctísimo. El carácter tonal, el carácter impulsivo y el de baja frecuencia, Jorge. Para lo cual necesitas tener un instrumento que te permita hacer un gráfico, con una impresión gráfica,
de un espectro de ruido, ¿me entendés? Donde vos puedas visualizar cuáles son los tonos que tenés ahí. A ver si hay alguna banda que está por encima de los 5 decibeles con respecto a sus bandas adyacentes. Entonces ahí interviene el carácter tonal. ¿Eh? Ah, La constante K pasa a cobrar, a tener un valor, una penalidad de 5 decibeles. Lo mismo que si hay un ruido impulsivo o de impacto, como puede ser un martillo, un golpe de martillo, por ejemplo, en una empresa. Si tu instrumento detecta o tu oído detecta que hay un ruido impulsivo, pues entonces hay que entrar a hacer el cálculo para lo que son ruidos impulsivos, con lo cual también hay una penalización de 5 decibeles. Esas penalizaciones se van sumando en estas constantes y van haciendo que el nivel sonoro continuo equivalente cada vez sea mayor, más alto, con lo cual cuando hace la diferencia con el nivel de fondo, te da ruido molesto. está bien. Claro. Y ahí vos sabés que hay un tema bastante, que es cuando usan la música electrónica, ¿viste? Estos DJ esto que hacen la famosa música, esa que casi es marcha, ¿viste? Que el boom, 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 Tunga, si vos estás tunga, midiendo sí. en ese momento, después Ahí cuando, claro, cuando cantan los lentos, como dice, cuando ponen los lentos no tiene nada que ver. Le pone lo lento con el tunga tunga. hay que medir cuando está la música de impacto, cuando está la marcha, hasta que le llaman ahora. Y Música sí, marcha. ¿quién inventó eso? No sé, pero está bien. Nosotros somos de otra época. Chao. Éramos de la Estuve en época donde la Saladillo el música... otro día, cumpleaños 15 de Saladillo, con el tunga tunga ese, pero temas nuestros, que todavía era más o menos lindo, le meten el tunga tunga que te dan ganas de matar. Sí. Pero bueno, Ahí por algo sí, será. si les parece, disculpen, Bien. por medio como para ir redondeando, porque por el chat ya se están retirando algunos colegas y demás. No sé si algún otro colega por ahí tiene alguna consulta. Bueno, Martín Pirola, que está en el tema, cualquier otro colega. Digo, se puede seguir, digo, ¿no? Pero digo ya un poco para ir dándole el cierre final, ¿no? Martín. Sí, buenas tardes. Acá en Olavarría lo que se hace, por ejemplo, en alguna empresa que he trabajado yo, ¿no? La OPD se pide esto, lo que es el tema de ruidos, molestos vecindarios. Y bueno, se hace un estudio que por lo general se contrata una empresa de afuera, pero bueno, en realidad la OPDS sigue mucho los ruidos molestos de las fábricas que están dentro del vecindario, porque bueno, quieren que la mayoría de las fábricas se migren a los parques industriales. Pero bueno, eso para las fábricas que están dentro de un vecindario es bastante complicado a nivel de costo. Así que la OPS, y bueno, en este caso se representa a través de la municipalidad, trata de hacer los trámites para que cada empresa lo ejecute. Pero bueno, hoy por hoy la OPS busca que sea todo digital, o sea que está todo digitalizado y vienen directamente, hacen los controles y bueno, exigen al empleador en este caso hace el ruido molesto. Se hace de esta manera así en Olavarría. Bien. Muy Sí, bien, pero Martín. de todo modo no es esto, ¿eh? No. Esta norma no tiene nada que ver. Hay otras normas que son justamente las que usa la OPDS. Hay incluso los informes de ruido, los nuestros, a lo mejor tienen 15 páginas. Yo tengo uno acá que se hizo en lo que decís vos, Martín. Se hizo en Maswis cuando se construyó una planta en AISA. Yo estaba ahí en la empresa de esta AISA. Y bueno, todo lo que era ruido de bombas y todo, estuvieron como una semana y hay un informe de 250 páginas, por lo menos. Pero no tiene que ver con esto. Yo ahí me desayuné que es otro tema. Es otro tema, el ruido ambiental. Claro, OPDS atiende toda la problemática ambiental, o sea, de puerta de la fábrica hacia afuera. Y tiene que ver con todo lo que es medio ambiente, ya sean gaseosos, líquidos o sólidos. ¿Sí? Por lo cual esta norma no tiene aplicación.
Ah, Esta norma no tiene aplicación para el tema OPDs. Como acá lo hicieron así, no, la verdad lo desconocía. Yo directamente Bueno, lo que hago es contratar servicio a través del empleador y hacía eso. Pero bueno, bueno, por ahí hoy viene el comentario. no. Esto es cuando hay denuncias por ruidos, o sea, por molestia, pero ya sea por industria o cualquier actividad comercial, pero OPDS contempla todo lo que es la contaminación ambiental, gaseosa, líquida o sólida, pero no tiene nada que ver con esta norma. Y es el famoso tema de los aeropuertos. El problema de los aeropuertos exacto, con los los Boeing, puertos, las embarcaciones, los ferros. y es otro tipo, ¿no? Es otra tecnología y todo lo que se usa, ¿no? Es otro. Pero bueno, ahí fin. ya es súper especialidad. Esta norma no tiene alcance a No. ese tipo de molestias. Por eso, como decíamos al principio de la charla, se aplica únicamente para fuentes fijas, puntuales de establecimiento y no para fuentes externas y móviles, porque los aeropuertos, los puertos de embarcaciones, las estaciones de ferrocarriles, son todas fuentes móviles, ruidosas y móviles. Eso no se aplica a esta norma. Creo que me estoy quedando sin batería en la notebook. Bien, Se me bajó bueno, o si se bueno, corte. nos quedamos nosotros. No, vamos aprovechando, si les parece bien, a cerrar. No sé si queda alguna consulta más, alguna otra inquietud. Aprovechamos que lo tenemos a José, a Jorge, a Claudio, Martín. Bueno, hay varios que son conocedores del tema. Si no hay más consulta, invitarlos a participar de las subcomisiones. Bueno, hay una grilla de actividades. La de seguridad e higiene pasó para el mes de julio, si no me equivoco. Invitarlos a participar de la subcomisión, de la reunión de la subcomisión de higiene y seguridad. Que seguramente les llegará la invitación. La próxima actividad que tenemos tiene que ver con la especialidad civil, que es la jornada de CIPE, que es la semana que viene. Así que bueno, todos habrán recibido el calendario. Saludarlos por el Día de la Ingeniería, que fue hoy, que arrancamos la charla y nos pasamos por alto saludarlos por nuestro día. Nosotros somos los ingenieros, festejamos el mes, tenemos el Día de la Ingeniería y el Día del Ingeniero, así que festejamos todo el mes de junio. No tengo aquí para compartirles, pero bueno, todos han recibido las actividades del mes de junio, invitarlos a participar. La gente de Rauch, que estuvo también activamente participando, cualquier consulta se pone en contacto con nosotros, con el Cali Barragán, y los contactamos con Jorge y con José Luis, y estamos a disposición. Lo mismo para Claudio, para Pablo, para todos. Bueno, Adriana Farina también de la localidad de Azul. Un saludo, Adriana, gracias por participar. Bueno, a todos. Muchísimas gracias. Si no hay nada más, Alejandra, ¿querés cerrar con unas palabras? Alejandra de Oliveira, la secretaria. Bueno, en principio agradecer, feliz día para todos, como dijiste, Hernán, y bueno, agradecer a todos los que han participado, agradecer al ingeniero Puertas especialmente el haber preparado todo esto, y bueno, que podamos juntamente no seguir integrando todo este ciclo de charlas que tenemos por delante, las subcomisiones, que son cosas que enriquecen y que, bueno, por ahí para los que no tenemos tanto conocimiento en la especialidad, siempre vienen bien todo lo que uno pueda recibir. Así que de mi parte, muchas gracias y que podamos seguir trabajando en conjunto. Muy bien. Igualmente, Muy muchas feliz gracias día. y feliz Muchas día. gracias. Adiós. Muchas gracias. 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 Chau, hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. Muy buena la Muchas charla. gracias, José Luis. Muchas No, gracias. por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao, José Luis, nos vemos, gracias. Chao, gracias.